En el año 39 d.C., bajo el techo de mármol del Palatino, senadores romanos, con togas púrpuras manchadas de sudor frío, observaban en silencio mientras su emperador convertía el poder absoluto en espectáculo de degradación. No había registro escrito permitido, no había testigos oficiales, solo memoria traumática grabada en las mentes de quienes debían fingir que aquello jamás ocurrió. Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido por la historia como Calígula, había descubierto que la verdadera tiranía no residía en ejecutar a sus enemigos, sino en obligarlos a presenciar su propia aniquilación moral mientras aplaudían sonriendo. ¿Cuánto puede corromperse un imperio cuando su líder supremo decide que las leyes, la dignidad y la razón misma son obstáculos prescindibles? La respuesta se escribió en los rostros petrificados de hombres que una vez gobernaron provincias y comandaron legiones, ahora reducidos a espectadores cautivos de una pesadilla que no podían nombrar. Roma en el año 37 d.C. era la culminación de 5 siglos de expansión militar, sofisticación jurídica y dominio cultural sobre el Mediterráneo. Desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Rin hasta el Sahara, más de 60 millones de personas vivían bajo la autoridad de un solo hombre. El principado establecido por Augusto hacía décadas había perfeccionado la ilusión republicana. El emperador era técnicamente el primer ciudadano compartiendo poder con el Senado. En la práctica controlaba las legiones, el tesoro imperial y la vida de cada habitante del mundo conocido. Cuando Tiberio murió el 16 de marzo de 37, exhausto y paranoico tras 23 años de reinado desde su retiro en Capri, Roma celebró. El viejo emperador había sido competente pero amargado, distante y sospechoso. Su sucesor designado, Calígula, era joven, carismático y portaba el apellido más glorioso de Roma. Era bisnieto de Augusto y nieto de Germánico, el general más amado de su generación. Cayo tenía 24 años cuando la guardia pretoriana lo proclamó emperador. Las multitudes lo recibieron con delirio en las calles de Roma. Había crecido entre soldados en las campañas germánicas de su padre, donde los legionarios lo vistieron con pequeñas sandalias militares que inspiraron su apodo. Calígula, botitas. La propaganda imperial presentaba al nuevo César como restaurador de la gloria augustea, juventud vibrante contra el cansancio de Tiberio. Durante los primeros 7 meses mantuvo esa promesa. Declaró amnistías generales, organizó juegos magníficos, quemó documentos de acusaciones políticas acumulados bajo Tiberio. El Senado lo adoraba, el pueblo lo aclamaba, las provincias celebraban, pero en octubre de 37, Calígula enfermó gravemente. Los detalles médicos se perdieron en la historia, pero cuando se recuperó, tras semanas de fiebre que lo llevaron al borde de la muerte, algo fundamental había cambiado en su psique. O quizás simplemente había abandonado la máscara. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Los primeros indicios llegaron en enero de 38, cuando Calígula ejecutó a su primo Tiberio Gemelo, coheredero designado por el emperador anterior. La justificación oficial mencionaba conspiración, pero los observadores astutos notaron algo más perturbador. Calígula parecía disfrutar el proceso. No fue una ejecución rápida y necesaria por razón de Estado. Fue teatral, precedida por humillaciones públicas y acusaciones cada vez más absurdas. Macro, el prefecto pretoriano que había orquestado la sucesión de Calígula, fue el siguiente. El hombre que literalmente le había entregado el imperio fue obligado a suicidarse junto con su esposa. El crimen, Macro había desarrollado demasiada influencia. O quizás Calígula simplemente había decidido que ningún hombre merecía crédito por su ascenso. La lógica política tradicional sugería consolidación de poder.
pero la velocidad y la crueldad innecesaria señalaban algo diferente. El emperador no estaba eliminando amenazas. Estaba estableciendo reglas nuevas donde no existía correlación entre acciones y consecuencias, solo su voluntad absoluta manifestándose aleatoriamente. En marzo de 38, exactamente un año después de asumir el trono, Calígula convocó al Senado completo para un anuncio extraordinario. Los senadores llegaron al Palatino esperando legislación o nombramiento de magistrados. En cambio, encontraron al emperador sentado en un trono elevado, flanqueado por pretorianos con gladios desenvainados. Calígula habló durante 3 horas, no sobre política o guerra, sobre divinidad. Augusto había sido divinizado tras su muerte, tradición que Roma heredó del culto helenístico, pero Calígula declaró que él era Dios mientras vivía, no hijo de dioses. No destinado a la apoteosis futura, Dios presente, manifestación de Júpiter en la tierra. Los senadores permanecieron inmóviles mientras el emperador de 25 años exigía rituales de adoración inmediatos, sacrificios diarios, templos consagrados a su númina, estatuas en cada ciudad del imperio representándolo con atributos divinos, rayos, corona radiante, águila imperial a sus pies. Lo que hizo la proclamación especialmente perturbadora no fue la megalomanía política, común entre tiranos, sino la implementación práctica. Calígula diseñó ceremonias donde ciudadanos romanos debían postrarse ante él en adoración. Construyó un puente de barcos a través de la bahía de Nápoles, 3 kilómetros de embarcaciones encadenadas, para cabalgarlo vestido con la armadura de Alejandro Magno, robada de su tumba en Alejandría. Miles de espectadores fueron obligados a acudir, presenciar el desfile durante 2 días y proclamar en voz alta que habían visto a un dios dominar el mar como Neptuno. Ancianos senadores con 60 años de servicio público arrodillándose en el barro junto a las orillas, gritando alabanzas mientras el emperador caracoleaba sobre aguas donde su padre germánico había comandado flotas de guerra. La humillación no era accidental, era el propósito central, pero las proclamaciones divinas fueron solo preludio. Lo que comenzó en el verano de 38 y se intensificó durante 39 requería testigos selectos, la élite senatorial, los ecuestres más ricos, los líderes militares de Roma. Calígula empezó a organizar lo que oficialmente se denominaban banquetes imperiales o representaciones privadas. En la práctica, eran sesiones donde el emperador exponía a la aristocracia romana a espectáculos diseñados específicamente para destruir su sentido de dignidad y orden moral. No eran orgías tradicionales, comunes en la cultura romana entre élites. Eran representaciones coreografiadas donde Calígula forzaba a los más poderosos del imperio a presenciar violaciones de todas las normas que sostenían la sociedad romana. Leyes de matrimonio, jerarquías sociales, tabúes sexuales, santidad religiosa, autoridad paterna, honor militar. Las invitaciones llegaban mediante pretorianos a media tarde. No eran solicitudes. Senadores que intentaron excusarse, descubrieron confiscaciones de propiedades días después, o acusaciones de traición presentadas ante el emperador, así que acudían al Palatino, donde vastas salas de mármol habían sido reconfiguradas con cortinas pesadas que bloqueaban luz natural, creando atmósfera claustrofóbica iluminada solo por lámparas de aceite. 100 hombres, a veces más, sentados en divanes dispuestos en semicírculos, mientras en el centro el emperador presidía desde un trono dorado. ¿Qué seguía? Dependía del capricho de Calígula esa noche particular, pero siempre involucraba forzar a la audiencia a observar transgresiones diseñadas para horror máximo de su clase social específica. Calígula hacía que esposas de senadores fueran traídas al centro de la sala. No prostitutas o esclavas, recurso común en banquetes romanos,
sino matronas casadas con los hombres presentes. Mientras los esposos observaban inmóviles, el emperador elegía a una, la llevaba a sus aposentos privados adyacentes durante 1 hora y regresaba describiendo en detalle explícito el encuentro ante la audiencia. Luego discutía públicamente las cualidades de la mujer comparándola con otras esposas de senadores presentes. Los maridos no podían protestar, no podían abandonar la sala. Debían permanecer sentados, expresiones cuidadosamente neutrales, mientras el hombre que controlaba legiones y tesoro imperial evaluaba sexualmente a sus parejas como si fueran ganado en mercado. Algunos senadores lloraban silenciosamente, otros desarrollaban miradas vacías, disociándose mentalmente de la experiencia. Calígula observaba esas reacciones con fascinación científica, tomando notas mentales sobre quién quebraba y quién resistía. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Pero las humillaciones sexuales eran solo una categoría. Calígula también forzaba representaciones teatrales donde actores recreaban mitos clásicos, excepto que los roles principales se asignaban a miembros de la audiencia. Un senador de 60 años, veterano de campañas en Germania, era vestido con túnica femenina y obligado a representar a Dánae siendo seducida por Zeus en forma de lluvia dorada. Mientras el anciano permanecía inmóvil en el centro, esclavos vertían líquido dorado sobre él desde lo alto y otros actores simulaban violación ritual. La audiencia debía aplaudir. Calígula tomaba nota de quién aplaudía con entusiasmo adecuado y quién mostraba reticencia. Aquellos cuyo aplauso era insuficiente recibían roles en la siguiente representación. Las dinámicas de poder se invertían sistemáticamente. Gladiadores y esclavos recibían autoridad temporal para dar órdenes a senadores. Un panadero liberto podía ordenar a un cónsul que se arrodillara y besara sus pies mientras Calígula observaba, cronometrando cuánto tardaba el aristócrata en obedecer. Retrasos resultaban en castigos. Confiscación de una villa, exilio de un hijo a provincia lejana, reasignación de una esposa al harén imperial. La arbitrariedad era intencional. Calígula estaba entrenando a la élite romana a obedecer instantáneamente órdenes absurdas sin cálculo racional de consecuencias, porque no había correlación lógica entre acciones y castigos. Solo capricho imperial. Documentos fragmentarios de Suetonio y Dion Casio, escritos décadas después, sugieren que Calígula llevó las representaciones a territorios cada vez más perturbadores durante 39. Ejecutaba esclavos durante los banquetes mediante métodos elaborados, quemaduras lentas, desangrado gradual, asfixia por inmersión, mientras explicaba a la audiencia aristocrática los aspectos técnicos de cada método. No como tortura por información o castigo por crímenes, como demostración educativa. Senadores que habían comandado ejércitos, presenciado batallas donde miles murieron, descubrieron que observar muerte lenta e individual de persona indefensa mientras cenaban era cualitativamente diferente. Algunos vomitaban. Calígula ordenaba que los que vomitaban limpiaran su propio vómito con sus togas senatoriales antes de continuar comiendo. La degradación era acumulativa, cada sesión añadiendo capa sobre capa de trauma y humillación. ¿Por qué ninguno se rebeló? La pregunta parece obvia desde la distancia histórica, pero la respuesta revela la naturaleza del poder totalitario. Calígula controlaba la guardia pretoriana mediante combinación de pagos extravagantes y aislamiento de influencias externas. Los pretorianos vivían en campamento separado, recibían salarios triple del legionario estándar y tenían acceso prioritario al emperador. Cualquier senador que intentara contactar oficiales pretorianos sin permiso imperial era inmediatamente arrestado por conspiración.
Las legiones en provincias lejanas permanecían leales porque Calígula las mantenía bien pagadas y rotaba comandantes frecuentemente, evitando que ningún general acumulara suficiente lealtad personal de tropas. Además, la fragmentación de la élite era intencional. Cada senador sabía que otros compartían su horror, pero nunca estaban seguros de quién. Calígula esparcía rumores de que algunos aristócratas disfrutaban las sesiones, colaboraban voluntariamente, reportaban conversaciones privadas. Eso paralizaba coordinación potencial. Y había elemento adicional, la normalización gradual. Las primeras sesiones en verano de 38 fueron relativamente moderadas por estándares posteriores. Quizás el emperador simplemente tenía sentido del humor tosco. Quizás las cosas mejorarían. Cada nueva escalada parecía incremental, no salto cualitativo. Para cuando las sesiones alcanzaron picos de sadismo a mediados de 39, los participantes ya habían sido condicionados por docenas de experiencias previas. Protestar ahora significaba admitir que habían tolerado transgresiones menores antes. ¿Dónde estaba la línea? Calígula deliberadamente borraba esas líneas, haciendo imposible identificar momento único de resistencia justificada. El emperador también empleaba inteligencia sofisticada sobre debilidades individuales. Sabía qué senador tenía hijo enfermo, qué ecuestre enfrentaba bancarrota, qué comandante militar había cometido error táctico encubierto. Durante las sesiones, hacía referencias oblicuas a esa información, sugiriendo que podría ayudar o destruir dependiendo de cooperación futura. Un senador cuya hija necesitaba dote para matrimonio ventajoso descubría que Calígula mencionaba casualmente esa hija durante banquete, elogiando su belleza, preguntándose en voz alta si no sería apropiada para harén imperial. El mensaje era cristalino. Tu obediencia compra la seguridad de quienes amas. Tu resistencia los condena. Mientras tanto, el resto de Roma vivía en ignorancia relativa o negación deliberada. Las sesiones del Palatino involucraban quizás 200 aristócratas en total rotativo. El pueblo romano, los millones de ciudadanos ordinarios, veían al emperador en apariciones públicas cuidadosamente coreografiadas. Calígula seguía financiando juegos magníficos en el Circo Máximo. Distribuciones gratuitas de grano continuaban. La propaganda imperial presentaba al joven César como generoso, divino, innovador. Las clases populares no tenían acceso a senadores traumatizados que no podían hablar de sus experiencias sin arriesgar ejecución. ¿Cómo se comunica horror inefable cuando las palabras mismas son peligrosas? Algunos intentaron resistencia pasiva. Séneca, el filósofo estoico que más tarde sería tutor de Nerón, evitó las sesiones durante meses fingiendo enfermedad crónica. Funcionó temporalmente porque Calígula encontraba la debilidad física despreciable y perdía interés en víctimas que no podían ofrecer resistencia significativa. Pero otros, que intentaron la misma estrategia, fueron visitados por médicos imperiales que declaraban su salud perfecta, seguido por invitación forzosa. Un senador anciano, llamado Valerio Asiático, se exilió voluntariamente a sus propiedades en Galia, renunciando efectivamente a su posición en Roma. Calígula permitió el exilio, pero confiscó la mitad de sus propiedades y designó supervisor imperial para las restantes, asegurando que Valerio viviera en pobreza relativa el resto de su vida. El mensaje: no hay escape geográfico del alcance imperial. En primavera de 39, Calígula decidió expandir su proyecto más allá de Roma. Convocó a los gobernadores provinciales más importantes a la capital para consultas estratégicas. Estos hombres comandaban legiones, administraban territorios vastos y representaban el poder romano en fronteras del imperio. Durante 2 semanas fueron sometidos a las mismas sesiones que los senadores habían soportado durante año y medio. El efecto fue devastador.
Gobernadores que habían mantenido disciplina férrea en provincias volátiles regresaron a sus puestos quebrados psicológicamente. Algunos se suicidaron en meses siguientes. Otros desarrollaron crueldad aumentada hacia poblaciones bajo su control, como si redistribuyeran el trauma que habían absorbido. Calígula había descubierto que podía exportar su toxicidad mediante contagio psicológico, usando aristócratas traumatizados como vectores. Durante ese periodo surgieron murmuraciones de conspiración. Pequeños grupos de senadores sostenían conversaciones cuidadosamente codificadas en baños públicos o durante paseos por los jardines del foro. Lépido, cuñado de Calígula casado con su hermana Drusila, comenzó a emerger como foco potencial de resistencia. Lépido había sido favorito del emperador inicialmente, pero su posición privilegiada le permitió observar el deterioro mental de Calígula desde proximidad íntima. En septiembre de 39, informantes imperiales reportaron conversaciones sospechosas. Calígula no arrestó inmediatamente a los conspiradores. En cambio, invitó a Lépido a sesión especial en el Palatino, donde recreó la conspiración entera como obra teatral, con actores representando cada conversación sedicioso que Lépido había sostenido, fechas y ubicaciones exactas, palabras precisas. Lépido observó, petrificado, mientras su propia traición se representaba ante él en detalle imposible de negar. La ejecución vino después, pero la verdadera destrucción fue esa representación, demostrando que ningún secreto existía, ninguna conversación era privada, ninguna rebelión podía gestarse sin conocimiento imperial. Las hermanas de Calígula, Agripina y Libila, fueron implicadas en la conspiración de Lépido. En lugar de ejecución, el emperador eligió castigo más elaborado. Las exilió a islas diminutas en el Mediterráneo, pero primero las obligó a prostituirse públicamente en burdel imperial durante semana, estableciendo que incluso la sangre augusta podía ser reducida a mercancía sexual. Senadores fueron forzados a visitar el burdel y pagar por servicios de las princesas imperiales, mientras Calígula observaba desde cámara adyacente, registrando quién participaba con entusiasmo y quién mostraba reluctancia. La degradación familiar era mensaje adicional. Ni siquiera lazos de sangre con el emperador ofrecían protección contra su voluntad destructiva. Para otoño de 39, algunos senadores comenzaron a considerar el suicidio no como escape de circunstancias insoportables, sino como acto de resistencia final. El estoicismo romano glorificaba el suicidio honorable cuando la vida bajo tiranía se volvía incompatible con virtud. Pero Calígula había anticipado esta salida. Emitió decreto privado, nunca publicado oficialmente, pero comunicado mediante pretorianos. Cualquier aristócrata que se suicidara sin permiso imperial tendría sus propiedades confiscadas completamente y su familia declarada enemiga del Estado. El suicidio requería ahora autorización. Algunos solicitaron esa autorización formalmente, y Calígula las concedía selectivamente, pero solo después de obligar al solicitante a participar en una última sesión especialmente humillante como precio de la libertad de muerte. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Diciembre de 39 trajo nueva innovación en la tiranía de Calígula. Comenzó a grabar oficialmente las sesiones, no mediante escritura tradicional que podría filtrarse, sino a través de testigos oficiales, designados entre los mismos participantes. Cada sesión, 1 o 2 senadores eran informados que su rol esa noche era memorizar todo lo observado y estar preparados para recitarlo ante el emperador días después bajo verificación. Si sus recuentos eran insuficientemente detallados, enfrentaban castigo. Esto servía propósito triple.
Aseguraba que las víctimas revivieran mentalmente los traumas al codificarlos en memoria. Creaba registro oral que Calígula podía consultar y establecía que algunos participantes eran colaboradores activos en documentación de su propia degradación. La división entre víctimas y perpetradores se volvía cada vez más borrosa. Al final de 39, aproximadamente 300 miembros de la élite romana habían sido expuestos directamente a las sesiones del Palatino. Miles más sabían indirectamente, a través de esposas, hermanos, clientes políticos. La estructura social de Roma se había fracturado de manera fundamental. Hombres que habían servido juntos en campañas militares, que se habían apoyado mutuamente en ascensos políticos, ya no podían mirarse a los ojos sin recordar qué habían presenciado juntos. La confianza, base de cualquier sistema político funcional, había sido sistemáticamente aniquilada. Calígula había descubierto forma de gobierno más eficiente que el terror simple. Humillación compartida que convertía a cada víctima en cómplice involuntario, incapaz de denunciar sin implicarse a sí mismo. Mientras el año 40 d.C. comenzaba, Roma enfrentaba paradoja imposible. El imperio funcionaba externamente. Impuestos se recaudaban, fronteras se mantenían, comercio fluía a través del Mediterráneo. Pero su clase dirigente estaba siendo sistemáticamente destruida psicológicamente por su propio líder, obligada a participar en su degradación sin posibilidad de resistencia efectiva o escape. ¿Cuánto tiempo podía sostenerse esa situación? ¿Qué rompería primero? La voluntad de los oprimidos, la creatividad sádica del opresor o la estructura misma del Estado romano. Las respuestas llegarían, pero no de la manera que nadie esperaba. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Enero de 40 d.C. Amaneció sobre Roma con normalidad engañosa. Las calles del foro bullían con comercio habitual. Vendedores pregonaban garum desde Hispania, aceite de Grecia, papiro de Egipto. Legionarios de permiso bebían vino en tabernas del Subura. Esclavos acarreaban agua desde acueductos construidos siglos atrás por ingenieros republicanos. Pero en el Palatino, la residencia imperial sobre la colina más sagrada de Roma, los últimos fragmentos de orden senatorial se desintegraban bajo peso acumulado de 2 años de terror psicológico. Los senadores que llegaban a las sesiones nocturnas en enero mostraban signos físicos del trauma. Pérdida de peso severa, tics nerviosos, miradas vacías que sugerían disociación mental. Algunos habían desarrollado adicción al vino, única manera de anestesiar memoria de lo presenciado. Otros se automedicaban con opio importado de Oriente. La élite romana, que había conquistado el mundo conocido mediante disciplina férrea y autocontrol estoico, estaba quebrándose. Calígula observaba esa desintegración con fascinación científica, pero también comenzaba a mostrar frustraciones. El problema con la humillación sistemática es que eventualmente las víctimas se vuelven tan numéricas que ya no reaccionan con horror satisfactorio. Un senador que ha presenciado 20 sesiones de degradación sexual ya no se sonroja o tiembla en la 21ª. La normalización, que Calígula había usado como herramienta para prevenir resistencia organizada, ahora trabajaba contra su satisfacción sádica. Necesitaba innovación constante, escalada perpetua, para mantener el impacto emocional en su audiencia. Eso lo llevó a territorios cada vez más extremos durante los primeros meses de 40. Documentos de Suetonio sugieren que Calígula comenzó a experimentar con combinaciones. Ya no separaba humillaciones sexuales de violencia física de inversiones de jerarquía social. Las sesiones se volvían síntesis multimedia de todas las transgresiones anteriores. Un senador era obligado a observar violación de su esposa mientras vestido en túnica de esclavo, arrodillado a los pies de un gladiador
que le ordenaba describir lo observado en detalle, mientras actores ejecutaban esclavos en el fondo. La sobrecarga sensorial y emocional producía colapsos mentales en tiempo real. Hombres de 50 años, veteranos de guerras, comenzaban a balbucear incoherentemente, perdiendo capacidad de lenguaje. Calígula mandaba llamar a médicos para evaluarlos, no por compasión, sino para determinar si la locura era fingida o genuina. Aquellos diagnosticados con locura auténtica eran liberados de futuras sesiones, pero confinados en sus villas bajo arresto domiciliario perpetuo. Sin embargo, la escalada infinita tiene límites prácticos. Para marzo de 40, Calígula había agotado la reserva de aristócratas disponibles en Roma. Había procesado a toda la élite senatorial múltiples veces. La novedad, componente esencial del sadismo efectivo, requería víctimas frescas. Eso lo llevó a dos decisiones simultáneas. Primero, expandió las convocatorias a ecuestres de rango menor, la clase media alta romana que típicamente no tenía acceso a círculos senatoriales. Estos hombres llegaban a las sesiones sin la preparación psicológica que los senadores habían desarrollado gradualmente. Sus reacciones eran más viscerales, más satisfactorias para Calígula, pero también eran menos significativos políticamente. Humillar a un ecuestre que poseía panaderías en Ostia no tenía el mismo peso simbólico que destruir a un descendiente de linaje consular. Segundo, Calígula comenzó a diseñar sesiones temáticas basadas en mitología y religión romanas, usando sacrilegios religiosos como nueva frontera de transgresión. Roma era sociedad profundamente religiosa donde rituales definían calendario cívico y cohesión social. Cada acto público comenzaba con auspicia, consulta de voluntad divina, mediante observación de vuelo de pájaros o inspección de vísceras animales. Los sacerdotes formaban colegio de élite que mediaba entre humanos y dioses. Calígula, quien ya se había declarado Dios viviente, comenzó a profanar ceremonias religiosas específicamente. Ordenó que vestales, vírgenes consagradas que mantenían fuego sagrado de Roma bajo votos de castidad absoluta, fueran traídas a sesiones del Palatino. La muerte tradicional de Vestal, que rompía sus votos, era ser enterrada viva. Calígula no forzó actos sexuales directamente, lo cual habría sido violación obvia de lo sagrado. En cambio, las obligó a presenciar orgías mientras él explicaba detalles de actos sexuales en lenguaje técnico, contaminándolas mediante exposición visual sin contacto físico. Luego, las enviaba de vuelta al templo de Vesta, conscientes de que su pureza ritual había sido comprometida ante testigos, pero sin transgresión técnica que justificara castigo tradicional. Los augures, sacerdotes responsables de interpretar voluntad divina, fueron objetivo similar. Calígula convocó al colegio completo y les ordenó realizar auspicia sobre pregunta específica. ¿Aprobaban los dioses las sesiones del Palatino? Los augures enfrentaban dilema imposible. Declarar que los dioses desaprobaban significaba contradicción directa al emperador, que resultaría en ejecución. Declarar aprobación divina significaba sacrilegio, validación de actos que contradecían todo mos maiorum, las costumbres ancestrales romanas. Eligieron camino intermedio ambiguo, declarando que los dioses guardaban silencio sobre asuntos internos del principado. Calígula los acusó de incompetencia ritual y los obligó a repetir ceremonias una y otra vez durante días, sacrificando cientos de animales hasta que las vísceras revelaran mensaje proimperial. El agotamiento físico y moral quebró a varios. Uno confesó públicamente que las auspicia eran fraude ancestral, que nunca había creído en los dioses. Su confesión destruyó legitimidad del sistema religioso romano más efectivamente que cualquier prohibición directa. Durante ese periodo surgieron reportes de que Calígula estaba planeando una campaña militar contra Germania, supuestamente para emular gloria de su padre germánico.
En realidad, parece que el emperador necesitaba distracción y nueva audiencia. Las legiones en frontera del Rin no habían sido expuestas a su régimen de humillación. Representaban masculinidad militar romana en forma pura, disciplinados, brutales, eficientes. Calígula decidió exportar su metodología a contexto militar. En verano de 40, viajó al norte con corte completo, incluyendo pretorianos y selección de senadores más quebrados psicológicamente. Las legiones en Germania recibieron al emperador con tradicional saludo marcial, sin sospechar lo que seguiría. Calígula estableció campamento base en Mogontiacum, moderna Mainz, en la orilla oeste del Rin. Durante semanas, fingió preparativos para invasión germánica. Legionarios construyeron puentes pontones, acopiaron suministros, entrenaron formaciones. Oficiales planearon logística de campaña. Luego Calígula convocó a los centuriones de más alto rango, columna vertebral de disciplina legionaria, a su tienda de comandancia para consejo de guerra. Lo que siguió fue versión militar de las sesiones palatinas. Los centuriones fueron obligados a observar mientras Calígula violaba protocolos militares sagrados, vendiendo rangos de oficial a esclavos liberados, designando mujeres como tribunos militares honorarios, ordenando que legionarios veteranos se arrodillaran ante auxiliares bárbaros. La jerarquía militar, que había sostenido poder romano durante siglos, fue invertida caprichosamente. Los centuriones reaccionaron con confusión que escaló a horror. Estos hombres vivían por código donde rango significaba mérito probado en combate. Ver ese sistema burlado no solo los ofendía, sino que amenazaba su identidad fundamental. Algunos protestaron verbalmente, violación de disciplina que normalmente resultaba en castigo severo. Pero Calígula no los castigó. En cambio, los promovió inmediatamente a rangos superiores, luego los degradó horas después, luego los promovió nuevamente, ciclo que continuó durante días. Los centuriones perdieron comprensión de su propio estatus. ¿Eran comandantes o soldados rasos? La incertidumbre producía parálisis operativa. Unidades que habían funcionado como maquinaria precisa durante décadas comenzaron a mostrar disfunción. Órdenes llegaban contradictorias. Cadena de comando se volvió ininteligible. La campaña germánica culminó en septiembre de 40 con uno de los episodios más bizarros del Principado de Calígula. Tras meses de preparativos, el emperador finalmente ordenó a las legiones cruzar el Rin y atacar Germania. Las tropas marcharon hacia la orilla este, esperando combate contra tribus germánicas. En cambio, Calígula las detuvo en la playa. Les ordenó llenar sus yelmos con conchas marinas y declaró victoria sobre Neptuno, dios del mar. Las conchas fueron enviadas a Roma como botín de guerra contra el océano. Los legionarios, que habían anticipado gloria militar legítima, se encontraron participando en farsa que ridiculizaba toda tradición marcial romana. El impacto moral fue devastador. Veteranos, que habían servido 20 años bajo Augusto y Tiberio en campañas reales, comenzaron a cuestionar no solo al emperador, sino el propósito mismo del servicio militar. Calígula regresó a Roma en otoño de 40, declarando triunfo magnificente. Organizó desfile triunfal donde las conchas germánicas fueron exhibidas públicamente, acompañadas de prisioneros que en realidad eran comerciantes galos con pelucas rubias. El pueblo romano, que no había presenciado el contexto de la campaña, celebró con entusiasmo manipulado. Pero los senadores que habían acompañado al emperador al norte regresaron con niveles adicionales de trauma. Habían visto al sistema militar, última institución funcional del imperio, ser tan degradado como ellos mismos. Ya no existía refugio institucional. Toda estructura romana estaba contaminada por el mismo patrón de humillación sistemática. Durante el invierno de 40-41, algo cambió cualitativamente en la dinámica del terror.
Los senadores más profundamente traumatizados comenzaron a perder miedo a la muerte. La paradoja del control totalitario es que cuando el sufrimiento supera cierto umbral, el miedo deja de funcionar como motivador. Hombres que habían tolerado 2 años de degradación porque temían perder propiedades, familia o vida, comenzaron a calcular que la muerte era preferible a continuación indefinida. Ese cálculo fue catalizador. Las conspiraciones anteriores habían fracasado porque participantes temían consecuencias de fracaso. Ahora emergía grupo dispuesto a morir en el intento porque el status quo se había vuelto indistinguible de la muerte. Casio Querea, tribuno de la Guardia Pretoriana, emergió como figura central. Querea era veterano de campañas germánicas bajo Germánico, padre de Calígula, donde había ganado reputación de valentía excepcional. Pero Calígula lo había seleccionado para humillación especial, porque su masculinidad militar ofrecía contraste perfecto. Durante meses, el emperador había forzado a Querea a usar contraseñas femeninas al recibir órdenes diarias. Venus, Príapo, otros términos sexualmente degradantes. Para soldado cuya identidad se basaba en hombría militar, esa humillación cotidiana era erosión constante. Pero Querea tenía ventaja: acceso directo al emperador mediante su rol pretoriano. Y a diferencia de senadores, mantenía redes de lealtad entre soldados no completamente comprometidos con Calígula. Querea comenzó a reclutar cuidadosamente durante enero de 41. No entre senadores, quienes habían demostrado incapacidad para acción coordinada, sino entre oficiales pretorianos de rango medio, hombres que habían presenciado comportamiento de Calígula, pero no habían sido quebrados psicológicamente, y que mantenían lealtad a ideales republicanos sobre persona del emperador. El reclutamiento era extremadamente arriesgado. Un solo infiltrador significaría ejecución inmediata. Pero Querea usó método ingenioso. En lugar de proponer conspiración directamente, simplemente hacía observaciones factuales sobre comportamiento de Calígula y esperaba respuestas. Aquellos que respondían con defensa del emperador eran descartados. Aquellos que respondían con silencio significativo o comentarios críticos sutiles eran sondeados más profundamente en conversaciones posteriores. Para mediados de enero de 41, Querea había identificado núcleo de aproximadamente 12 de pretorianos dispuestos a actuar. La planificación fue meticulosa. Sabían que tenían una oportunidad. Fallar significaba no solo sus muertes, sino probablemente purga masiva de la Guardia Pretoriana completa. Necesitaban momento donde Calígula estuviera vulnerable, pero no rodeado por contingente completo de guardias leales. Estudiaron rutinas del emperador durante semanas. Calígula era impredecible en muchos aspectos, pero ciertas necesidades físicas imponían regularidad. Comida, sueño, evacuación. Identificaron pasillo subterráneo del Palatino que Calígula usaba frecuentemente para moverse entre residencia imperial y teatro privado, donde organizaba representaciones. El pasillo era estrecho, forzando guardias a caminar en fila simple. Esa restricción espacial limitaría capacidad de los guardias leales de defender al emperador. El día elegido fue 24 de enero de 41 de Pintecristo, durante Ludi Palatini, Juegos en honor de Augusto. Calígula estaría presente en el Teatro Palatino presenciando representaciones. Los conspiradores sabían que después de varias horas de espectáculos, el emperador generalmente usaba el pasillo subterráneo para regresar a almorzar. Querea se asignó a sí mismo y a 3 coconspiradores al detalle de escolta ese día, maniobra facilitada por su rango de tribuno. Otros conspiradores fueron posicionados estratégicamente en puntos clave alrededor del Palatino para bloquear refuerzos o capturar aliados de Calígula. La mañana del 24 de enero transcurrió normalmente desde la perspectiva del emperador.
Presidió ceremonias religiosas, revisó peticiones administrativas, conversó con sus consejeros. Si sospechaba conspiración, no dio señales. Alrededor del mediodía, Calígula se dirigió al teatro para presenciar representaciones preparadas específicamente para los ludi. Los senadores y aristócratas obligatorios llenaban el pequeño teatro, aproximadamente 200 espectadores. Las representaciones comenzaron con tragedias griegas estilizadas. Calígula mostraba aburrimiento creciente. Hacia la hora séptima, aproximadamente 1 p.m., anunció que partiría a almorzar. Sus guardias formaron alrededor de él. Querea y sus 3 coconspiradores tomaron posiciones en la formación de escolta. Calígula entró al pasillo subterráneo seguido por su guardia. El pasillo medía aproximadamente 2 metros de ancho, suficiente para 2 personas caminar lado a lado cómodamente, pero no para formación defensiva amplia. Lámparas de aceite proporcionaban iluminación irregular, creando sombras largas. Aproximadamente a mitad del pasillo, Querea dio la señal, un comentario inocuo sobre temperatura preacordado con los coconspiradores. En el mismo instante, los 4 atacaron simultáneamente. Querea golpeó primero, gladio corto penetrando el cuello de Calígula desde atrás. El emperador de 28 años cayó hacia adelante, gritando algo ininteligible. Los otros conspiradores lo apuñalaron repetidamente, mientras guardias leales atrás en la formación intentaban empujar hacia adelante a través del espacio estrecho. La violencia fue caótica y extremadamente rápida. En aproximadamente 30 segundos, Calígula recibió 30 puñaladas, según reportes posteriores. Murió en el piso de piedra del pasillo, sangre formando charco que reflejaba luz de lámparas. El caos que siguió fue contenido eficientemente por los conspiradores. Pretorianos posicionados en salidas del pasillo bloquearon a guardias leales que intentaban llegar. Otros conspiradores en el teatro anunciaron a los senadores presentes que el emperador había sido asesinado. La reacción inicial fue incredulidad, luego euforia contenida. Algunos senadores comenzaron a llorar de alivio, otros permanecieron inmóviles, incapaces de procesar el cambio repentino. Un pequeño grupo corrió hacia el foro para anunciar públicamente la muerte del tirano, pero los pretorianos, incluyendo conspiradores, no compartían el entusiasmo senatorial. Para la guardia, Calígula representaba pagos generosos y acceso privilegiado. Su muerte creaba incertidumbre sobre futura compensación. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La transición política inmediata reveló fragilidad del orden romano. El Senado convocó sesión de emergencia esa misma tarde, debatiendo restauración republicana completa. Algunos senadores veteranos argumentaban que el principado mismo había sido error, que Roma debía retornar al gobierno senatorial colectivo que había existido antes de Augusto. Las deliberaciones continuaron durante horas, mientras en el Palatino los pretorianos buscaban alternativas. Encontraron a Claudio, tío de Calígula y último varón adulto sobreviviente de la dinastía Julio-Claudiana, escondido detrás de cortina. Claudio, de 50 años, había sido marginado durante toda su vida debido a discapacidad física que causaba cojera y tartamudeo. Nunca había sido considerado candidato serio al principado, pero para los pretorianos representaba continuidad dinástica, lo cual justificaba mantener su estatus privilegiado. Los pretorianos proclamaron a Claudio emperador y lo escoltaron al campamento pretoriano fuera de Roma. El Senado envió delegación exigiendo que Claudio renunciara y permitiera transición republicana. Claudio, asesorado por oficiales pretorianos, rechazó. Ofreció en cambio pago masivo a cada pretoriano, el donativum más grande en historia romana hasta ese momento. 15.000 sestercios por soldado, equivalente a 5 años de salario.
Los pretorianos aceptaron entusiastamente. El Senado carecía de fuerza militar para imponer su voluntad. Para la mañana del 25 de enero, Claudio era emperador no por legitimidad constitucional, sino por respaldo militar comprado. La breve fantasía de restauración republicana se evaporó en 24 horas. Claudio inmediatamente enfrentó problema de cómo tratar el legado de Calígula. Ejecutar a todos los colaboradores del emperador muerto habría incluido virtualmente toda la élite romana. En cambio, Claudio adoptó estrategia de amnesia oficial. Declaró damnatio memoriae contra Calígula. Su nombre fue borrado de inscripciones públicas, sus estatuas derribadas, sus actos oficiales anulados retroactivamente. Pero a las víctimas de las sesiones palatinas no se les ofreció reconocimiento oficial o compensación. El silencio institucional sobre lo que había ocurrido durante 38-41 se institucionalizó. Los senadores que habían sufrido humillaciones extremas no podían hablar públicamente sobre sus experiencias sin violar normas de decoro romano y admitir su propia degradación. El trauma fue enterrado, transmitido solo en conversaciones privadas susurradas entre sobrevivientes. Los historiadores romanos que escribieron sobre Calígula décadas después, Suetonio, Tácito, Dion Casio, tuvieron acceso a memorias privadas y testimonios orales. Pero incluso ellos presentaron versiones sanitizadas. Los detalles más perturbadores se insinuaban mediante eufemismos o se omitían completamente con frases como actos demasiado vergonzosos para describir. Esta autocensura histórica no fue cobardía, sino reconocimiento de que ciertos traumas resistían documentación. ¿Cómo escribir sobre sesiones diseñadas específicamente para hacer imposible su descripción sin retraumatizar víctimas o comprometer su dignidad póstuma? El impacto a largo plazo del principado de Calígula fue paradójicamente estabilizador para la institución imperial. Los 4 emperadores siguientes, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, todos enfrentaron comparaciones con Calígula. Cualquier tiranía menos extrema parecía tolerable. Nerón, que más tarde se volvería notoriamente cruel, parecía benévolo durante sus primeros años porque no forzaba a senadores a presenciar sesiones de humillación ritual. La memoria de Calígula estableció piso de comportamiento imperial, por debajo del cual ningún sucesor quería caer, porque hacerlo invitaba comparaciones que legitimaban resistencia. La estructura institucional romana también adaptó. Claudio y emperadores posteriores profesionalizaron burocracia imperial, reduciendo dependencia en lealtad personal de aristócratas individuales. La administración imperial se expandió con libertos y ecuestres que no habían sido traumatizados bajo Calígula. Las legiones en provincias recibieron rotaciones más frecuentes de comandantes, previniendo acumulación de lealtad personal que pudiera facilitar golpes. El sistema pretoriano fue reformado sutilmente, incrementando supervisión externa sobre su comandante. Todas estas adaptaciones fueron respuestas directas a vulnerabilidades que Calígula había explotado. Culturalmente, el reinado de Calígula entró en mitología romana como advertencia. Padres aristócratas contaban versiones editadas a sus hijos para ilustrar peligros del poder absoluto sin restricción moral. Filósofos estoicos como Séneca usaban Calígula como ejemplo de alma corrompida completamente por pasiones incontroladas. Los epicúreos argumentaban que demostraba necesidad de moderación en placeres. Los cínicos lo citaban como evidencia de que civilización romana era fachada frágil sobre barbarie. Cada escuela filosófica extraía lecciones diferentes, pero todas acordaban que Calígula representaba aberración que había revelado algo fundamental sobre naturaleza humana y poder. Quizás el legado más profundo fue trauma intergeneracional.
Los hijos de senadores que habían sido forzados a las sesiones palatinas crecieron en hogares donde padres mostraban síntomas obvios de estrés postraumático. Pesadillas, hipervigilancia, respuestas emocionales desproporcionadas a eventos triviales. Estos hijos entraron en vida política con comprensión visceral de que estabilidad romana era ilusión, que en cualquier momento el orden podía colapsar en sadismo institucionalizado. Esa generación produjo algunos de los críticos más elocuentes del Principado, incluyendo historiadores que documentarían eventualmente los excesos imperiales. Las víctimas individuales procesaron el trauma varias formas. Algunos, como Séneca, canalizaron la experiencia en producción filosófica sobre naturaleza del mal y resistencia moral. Otros se retiraron completamente de vida pública, viviendo en propiedades rurales y rechazando participación en política. Un pequeño número desarrolló identificación con el agresor, volviéndose defensores del poder imperial absoluto porque la alternativa, reconocer su propia victimización, era psicológicamente intolerable. Las estrategias de afrontamiento variaban según personalidad individual, pero ningún participante en las sesiones palatinas emergió sin cambio fundamental en cosmovisión. El caso de Calígula plantea preguntas filosóficas sobre naturaleza del mal. ¿Fue producto de enfermedad mental, posiblemente encefalitis, que lo afectó en otoño de 37? ¿O fue expresión lógica de poder absoluto sin restricción moral o institucional? Los historiadores debaten estas interpretaciones. Argumentos médicos sugieren que cambio de personalidad tras la enfermedad indica causa orgánica. Argumentos políticos sugieren que Calígula simplemente actuó sobre lógica del poder totalitario sin las inhibiciones que condicionamiento social normalmente impone. Probablemente la realidad combinaba ambos. Predisposición psicológica amplificada por posición que permitía expresión sin consecuencias. Comparaciones históricas con otros tiranos revelan patrones. Nerón, bajo el Imperio Romano, Comodo más tarde, diversos emperadores bizantinos y en contextos no romanos, figuras como el Agábalo, todos exhibieron combinaciones de megalomanía, sadismo y uso de humillación pública como herramienta de control. El patrón sugiere que poder absoluto combinado con personalidad sádica produce resultados predecibles independientemente de cultura específica. Calígula no fue anomalía inexplicable, sino ejemplo particularmente extremo de dinámica que se repite históricamente. Lo que hizo único a Calígula fue refinamiento metodológico. Tiranos anteriores habían usado violencia brutal y ejecuciones masivas. Calígula descubrió que humillación sin muerte física era más efectiva para control a largo plazo. Víctimas muertas se convierten en mártires. Víctimas humilladas que sobreviven se convierten en ejemplos vivientes de impotencia, disuadiendo resistencia en otros. Esa innovación fue su contribución perversa a historia de la tiranía. Para las mujeres de la élite romana, el legado fue particularmente complejo. Aquellas que habían sido forzadas a participar o ser expuestas sexualmente enfrentaban estigma social incluso como víctimas. Cultura romana valoraba pudicitia, modestia sexual femenina, como virtud fundamental. Mujeres cuya pudicitia había sido violada públicamente, aunque sin su consentimiento, perdían estatus social. Algunas fueron divorciadas por esposos que no podían tolerar conocimiento público de la degradación. Otras se retiraron voluntariamente de sociedad. El patriarcado romano, que supuestamente protegía honor femenino, probó ser frágil cuando ese honor era atacado por autoridad imperial misma. Los pretorianos que ejecutaron el asesinato no fueron castigados por Claudio, quien necesitaba su apoyo. Casio Querea recibió honores militares inicialmente, pero meses después fue discretamente forzado a suicidarse.
Claudio no podía permitir que precedente de pretorianos, asesinando emperadores, permaneciera sin consecuencia. Los otros conspiradores principales fueron gradualmente removidos de posiciones de poder. El mensaje era claro: resistencia a tiranía era heroica retroactivamente, pero establecía precedente peligroso que debía ser contenido. La damnatio memoriae contra Calígula fue extensiva, pero no completa. Su nombre fue borrado de monumentos públicos, pero registros administrativos lo mantuvieron en documentos burocráticos. Décadas después, anticuarios romanos podían reconstruir cronología de su reinado mediante esos registros. Las contradicciones en el tratamiento histórico reflejaban ambivalencia romana. Necesidad de recordar para evitar repetición versus deseo de olvidar para sanar. Esa tensión nunca se resolvió completamente. En las provincias distantes del imperio, donde noticias viajaban lentamente, la muerte de Calígula fue recibida con relativa indiferencia. Poblaciones en Egipto, Siria e Hispania habían experimentado el principado como institución distante que recaudaba impuestos, pero raramente interfería en vida cotidiana. Los horrores del Palatino habían sido localizados en Roma, afectando élite política, pero no masas provinciales. Esa desconexión reveló límite del poder imperial. Incluso emperador sádico solo podía traumatizar directamente a aquellos en proximidad física. Sin embargo, oficiales provinciales que habían sido convocados a Roma y expuestos a las sesiones llevaron trauma de vuelta a sus jurisdicciones. Algunos desarrollaron crueldad aumentada hacia poblaciones locales, como si redistribuyeran dolor que habían absorbido. Otros se volvieron notablemente más humanos, quizás en reacción contra brutalidad que habían presenciado. El efecto mariposa del trauma de Calígula se extendió a través del imperio de formas sutiles e indirectas. La literatura romana posterior desarrolló género de tiranía pornográfica, donde autores describían excesos de malos emperadores en detalle pruriente. Calígula se volvió figura central de ese género, pero historiadores modernos cuestionan cuánto de esa literatura era documentación factual versus satisfacción voyeurística de audiencias que disfrutaban leer sobre transgresiones que no tenían que presenciar. La línea entre testimonio histórico y entretenimiento morboso se volvió borrosa, problemática que persiste en tratamiento moderno del tema. Psicológicamente, las víctimas que sobrevivieron décadas después de 41 d.C. mostraban patrones consistentes con lo que ahora se diagnosticaría como trastorno de estrés postraumático complejo. Memorias fragmentarias de Séneca y otros sugieren síntomas: flashbacks intrusivos, evitación de lugares asociados con trauma, hipervigilancia constante, desregulación emocional. Pero Roma antigua carecía de framework psicológico para comprender o tratar estos síntomas. Se atribuían a debilidad de carácter o castigo divino, no a respuesta normal ante trauma extremo. La pregunta de por qué Roma no colapsó completamente bajo Calígula revela resiliencia institucional. A pesar del comportamiento del emperador, burocracia continuó funcionando. Legiones mantuvieron fronteras, economía operó normalmente. La estructura imperial que Augusto había construido demostró capacidad de funcionar incluso con líder disfuncional en la cima. Esa resiliencia era simultáneamente fortaleza, permitiendo supervivencia institucional, y debilidad, permitiendo perpetuación de tiranía sin colapso que forzaría reforma. Familias aristocráticas que perdieron miembros a Calígula transmitieron memoria a través de genealogías y cultos ancestrales. Altares privados honraban víctimas sin mencionarlas públicamente. Esa memoria subterránea preservó verdad histórica, incluso cuando registro oficial se sanitizaba. Siglos después,
Cuando historiadores intentaron reconstruir eventos, esas tradiciones familiares privadas proporcionaron detalles que documentos oficiales omitían. El impacto en filosofía moral romana fue profundo. Debates sobre resistencia a tiranía, que habían sido abstractos durante República, se volvieron urgentemente prácticos. ¿Cuándo se justificaba tiranicidio? ¿Qué obligaciones tenían ciudadanos bajo gobierno ilegítimo? ¿Era posible mantener virtud mientras participando en sistema corrupto? Estas preguntas, estimuladas por experiencia de Calígula, ocuparían filósofos romanos durante siglos siguientes. En última instancia, el reinado de Calígula reveló verdad incómoda sobre naturaleza humana y estructuras de poder. Dadas circunstancias apropiadas, poder absoluto, ausencia de restricciones institucionales, personalidad con predisposición sádica, cualquier sociedad puede descender en terror y degradación sistemática. Roma, civilización más avanzada de su época, demostró ser tan vulnerable como cualquier otra. La sofisticación cultural no protege contra brutalidad cuando salvaguardias institucionales fallan. Las víctimas de Calígula nunca recibieron justicia en sentido convencional. No hubo tribunales, reparaciones o reconocimiento público oficial de su sufrimiento. Pero su memoria, preservada en fragmentos de textos históricos y tradiciones orales familiares, eventualmente se convirtió en advertencia para generaciones futuras. Esa memoria fue su legado. Testimonio de resiliencia humana ante degradación diseñada para destruir precisamente esa humanidad. En silencio impuesto sobre sus experiencias, paradójicamente, gritaron más fuerte que cualquier denuncia pública podría haber logrado. Que la dignidad humana persiste incluso cuando cada estructura social conspira para aniquilarla, y que la verdad histórica eventualmente emerge sin importar cuán profundamente sea enterrada por aquellos en poder. Parte 2. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La mañana del 25 de enero del 41 de Pintecristo. Amaneció sobre una Roma que había cambiado fundamentalmente en las últimas 24 horas. El cuerpo de Calígula yacía en los jardines de Lamia, cremado apresuradamente durante la noche por sus hermanas supervivientes, Agripina y Libila, quienes habían regresado del exilio tras su muerte. No hubo funeral de Estado, no hubo procesión solemne por el foro. El emperador, que se había proclamado Dios viviente, fue reducido a cenizas con la urgencia reservada para criminales comunes. Mientras el humo ascendía desde la pira funeraria, en el campamento pretoriano fuera de las murallas de Roma, Claudio negociaba el precio exacto de su propia legitimidad imperial con soldados que habían proclamado emperador al hombre más improbable del imperio. Claudio tenía 50 años, edad avanzada para estándares romanos, donde la esperanza de vida era de 45 años, incluso para aristócratas. Su cuerpo mostraba los efectos de lo que probablemente era parálisis cerebral o poliomielitis infantil. Cojera pronunciada en pierna izquierda, temblor en las manos, tartamudeo que empeoraba bajo estrés. Durante décadas, su propia familia lo había considerado vergüenza dinástica. Augusto había escrito en carta privada que Claudio era defectuoso y no apto para cargos públicos. Tiberio lo había mantenido apartado de roles significativos. Calígula lo había usado como bufón de corte, obligándolo a participar en banquetes donde era objeto de burlas. Pero esas mismas cualidades que lo habían marginado ahora se convertían en activos políticos. Su aparente inofensividad había permitido sobrevivir purgas que eliminaron a parientes más capaces, y su exclusión de poder significaba que no tenía registro de decisiones controvertidas que enemigos pudieran explotar. Los pretorianos que lo rodeaban en el campamento esa mañana no sentían lealtad personal hacia Claudio.
Su cálculo era transparentemente transaccional. Necesitaban emperador de la dinastía Julio-Claudiana para justificar su existencia institucional y mantener privilegios. Si el Senado restauraba la República, la Guardia Pretoriana perdería su propósito y financiamiento. Claudio representaba continuidad del Principado y estaba suficientemente desesperado por legitimidad que pagaría generosamente. Las negociaciones fueron brutalmente explícitas. El prefecto pretoriano presentó cifra: 15.000 sestercios por soldado, aproximadamente 5 años de salario legionario estándar. Claudio, quien controlaba tesoro imperial, pero carecía de autoridad militar independiente, aceptó inmediatamente. El donativum más masivo en historia romana hasta ese momento compró trono para hombre que nunca había comandado legión o gobernado provincia. Mientras esto ocurría, en el Senado romano reunido en el templo de Júpiter Capitolino, aproximadamente 200 senadores debatían fervorosamente sobre restauración republicana. Los más ancianos recordaban república solo a través de historias de sus abuelos, pero la idealización de ese pasado era poderosa. Propusieron abolir el principado completamente, distribuir poder ejecutivo entre cónsules electos anualmente, restaurar autoridad legislativa plena al Senado. El debate reveló inmediatamente problema fundamental. Tras 80 años de gobierno imperial desde Augusto, nadie sabía realmente cómo funcionaba República. Los procedimientos se habían perdido. Las instituciones existían en teoría, pero carecían de experiencia práctica. Y más crucialmente, el Senado carecía de fuerza militar. Las legiones en provincias estaban lejos. Los pretorianos, única fuerza significativa en Roma, ya habían elegido emperador. Una delegación senatorial marchó al campamento pretoriano exigiendo que Claudio renunciara. Los senadores, vestidos con togas con banda púrpura de su rango, enfrentaron filas de pretorianos con armadura completa y gladios desenvainados. Claudio, desde plataforma elevada dentro del campamento, respondió con discurso cuidadosamente preparado. No rechazó autoridad senatorial directamente, maniobra que habría alienado institución que necesitaba para legitimidad civil. En cambio, argumentó continuidad. El principado establecido por su bisabuelo Augusto había traído paz y prosperidad durante 80 años. Abandonarlo ahora invitaba guerra civil. Él gobernaría con consulta senatorial constante, respetando tradiciones, pero no renunciaría. Los senadores regresaron al Capitolio sin lograr nada. Durante 3 días, del 25 al 27 de enero, Roma existió en limbo constitucional. El Senado se reunía continuamente, proponiendo alternativas cada vez más desesperadas. Algunos sugerían elegir emperador diferente, quizás senador anciano sin ambiciones dinásticas. Otros propusieron división del imperio en regiones gobernadas por colegio de magistrados. Pero cada propuesta se estrellaba contra realidad militar. Los pretorianos habían tomado decisión y nadie podía desafiarlos sin ejército. El 27 de enero, delegación senatorial más pragmática visitó a Claudio nuevamente, no para exigir renuncia, sino para negociar términos. Claudio ofreció concesiones. Consultaría al Senado antes de decisiones mayores. Respetaría jurisdicción senatorial sobre Italia. No ejecutaría senadores sin juicio formal. El Senado, reconociendo que carecía de opciones, votó formalmente reconocer a Claudio como emperador. El primer acto de Claudio fue asegurar que el patrón de Calígula no se repitiera. Emitió Damnatio Memoriae, nombre de Calígula borrado de inscripciones públicas, estatuas derribadas, actos oficiales anulados. Pero la Damnatio fue selectiva y estratégica. Claudio no podía atacar memoria de Calígula demasiado agresivamente sin cuestionar legitimidad de toda dinastía julio-claudiana. En cambio,
Presentó narrativa donde Calígula había sido aberración causada por enfermedad mental, no representativa de familia imperial. Esa narrativa permitía distanciamiento sin repudiar linaje dinástico del cual Claudio mismo derivaba autoridad. El problema más delicado era qué hacer con víctimas y perpetradores de las sesiones palatinas. Ejecutar a todos los colaboradores habría eliminado virtualmente toda la élite administrativa romana. Muchos senadores, oficiales, libertos imperiales habían participado en algún nivel, voluntariamente o bajo coacción. Claudio adoptó amnistía pragmática. Nadie sería castigado retroactivamente por acciones bajo Calígula a menos que hubieran iniciado violencia personalmente. Esa política preservaba funcionamiento del Estado, pero dejaba a víctimas sin justicia. Senadores que habían sido humillados sistemáticamente durante años observaron a sus torturadores continuar en posiciones de poder, protegidos por necesidad política de estabilidad. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El silencio institucionalizado sobre lo ocurrido durante 37-41 se convirtió en política oficial no escrita. No había investigaciones, no había testimonios públicos, no había reconocimiento formal. Culturalmente, Roma carecía de lenguaje para procesar trauma colectivo. La virtud estoica exigía autocontrol, no expresión emocional pública. Admitir haber sido victimizado violaba normas de dignitas, el honor personal que definía estatus aristocrático. Entonces, los senadores guardaron silencio, procesando individualmente experiencias que nunca serían validadas colectivamente. Pero ese silencio produjo efectos secundarios. Hombres que habían sobrevivido las sesiones mostraban comportamientos alterados que familiares notaban sin comprender. Algunos desarrollaban aversión inexplicable a espacios cerrados o multitudes. Otros experimentaban episodios de disociación durante banquetes sociales normales, súbitamente ausentes mentalmente mientras conversaciones continuaban a su alrededor. Esposas reportaban pesadillas recurrentes en sus maridos, gritos nocturnos que despertaban a toda la casa. Hijos observaban padres anteriormente autoritarios volverse pasivos o inversamente explosivamente violentos ante provocaciones menores. La familia romana aristocrática, unidad básica de organización social, absorbía trauma sin comprenderlo. Algunos individuos encontraron vías de procesamiento. Séneca, quien había evitado mayormente las sesiones mediante enfermedad fingida, pero había presenciado suficiente para comprender, canalizó experiencia en tratados filosóficos sobre ira, crueldad y tiranía. Sus escritos sobre naturaleza del poder corrupto, aunque presentados como filosofía abstracta, claramente referenciaban Calígula. Séneca argumentaba que tiranía no era meramente injusticia política, sino enfermedad moral que infectaba tanto perpetrador como víctimas. El tirano se destruía a sí mismo mediante ejercicio de crueldad sin restricción, perdiendo humanidad en proceso. Las víctimas enfrentaban desafío de preservar virtud interior mientras participando externamente en sistema corrupto. Esos temas resonarían en filosofía estoica romana durante siglos. Otros respondieron retirándose completamente de vida pública. Valerio Asiático, quien se había exiliado en Galia durante últimos meses de Calígula, nunca regresó a participación política activa. Vivió en sus propiedades rurales, cultivando viñedos y escribiendo memorias privadas que nunca publicó. Esa retirada era declaración. El sistema político romano estaba tan corrupto que participación significaba complicidad. Mejor ausencia completa que cooperación comprometida. El estoicismo tradicionalmente valoraba participación cívica como deber.
pero experiencia de Calígula generó corriente de pensamiento donde retiro era moralmente superior a colaboración con Estado potencialmente tiránico. Un grupo pequeño desarrolló lo que modernamente se reconocería como identificación con agresor. Habiendo sido impotentes ante sadismo de Calígula, algunos ex-víctimas adoptaron comportamientos similares en sus propias esferas de poder. Gobernadores provinciales que habían sido humillados en Roma comenzaron a tratar poblaciones locales con crueldad aumentada. Patrones aristócratas intensificaban abuso de esclavos domésticos. Psicológicamente, esto representaba intento de recuperar sensación de control mediante imposición de sufrimiento a otros. El trauma se transmitía hacia abajo en jerarquía social, afectando poblaciones que nunca habían tenido contacto directo con Calígula. Claudio intentó reformas institucionales para prevenir repetición. Fortaleció burocracia imperial con libertos profesionales que dependían de Estado, no lealtades personales. Estableció consejos consultivos que limitaban capacidad del emperador de tomar decisiones completamente unilaterales. Profesionalizó administración provincial, reduciendo poder de gobernadores individuales. Estas reformas fueron efectivas técnicamente, pero no abordaban raíz del problema. En sistema donde una persona tenía poder absoluto, instituciones solo importaban mientras ese individuo elegía respetarlas. Calígula había demostrado que emperador suficientemente determinado podía ignorar cualquier restricción institucional. El caso de Mesalina, esposa de Claudio, ilustraría esa limitación años después. Mesalina usó su posición para orquestar ejecuciones de enemigos personales y acumular riqueza mediante confiscaciones. Cuando Claudio finalmente actuó contra ella en 48 b.C., las estructuras que había establecido probaron ser inadecuadas. El emperador dependía de información filtrada por cortesanos cuyas lealtades eran negociables. Mesalina pudo operar impunemente durante años porque controlaba acceso a Claudio. El patrón que Calígula había establecido, poder imperial corrompe absolutamente, continuaba bajo diferentes formas. Las generaciones siguientes procesaron legado de Calígula mediante literatura e historia. Suetonio, escribiendo 80 años después bajo Trajano, tuvo acceso a memorias imperiales y testimonios orales de descendientes de víctimas. Su biografía de Calígula es texto más detallado sobreviviente, pero incluso Suetonio censuró contenido. Frases como actos demasiado vergonzosos para registrar aparecen repetidamente, señalando donde el historiador consideró material demasiado perturbador o inapropiado para audiencia pública. Esa autocensura refleja tensión, necesidad de documentar para prevenir olvido versus reluctancia a retraumatizar sobrevivientes o sus descendientes. Tácito, escribiendo aproximadamente al mismo tiempo que Suetonio, adoptó enfoque diferente. Sus anales, que cubren período posterior, pero referencian Calígula, presentan el reinado como advertencia sobre corrupción de poder. Tácito era senador él mismo, escribiendo para audiencia senatorial bajo emperadores relativamente benignos. Su mensaje era claro: lo que ocurrió bajo Calígula podía repetirse. Vigilancia institucional y resistencia moral eran necesarias constantemente. El privilegio aristocrático no protegía contra tiranía. De hecho, cercanía al poder aumentaba vulnerabilidad. Dion Casio, escribiendo en siglo III d.C., casi 200 años después de Calígula, tuvo acceso a fuentes ahora perdidas. Su historia romana incluye detalles que Suetonio omitió, pero también muestra distancia temporal. Para Dion, Calígula era figura casi mítica, representando arquetipo de mal emperador. Los detalles específicos importaban menos que lección moral. Poder sin restricción produce monstruos. Esa mitologización era inevitable, pero oscureció realidad histórica. Calígula humano,
producto de circunstancias específicas y patologías personales, se transformaba en símbolo abstracto. La literatura cristiana posterior adoptó Calígula como ejemplo de persecución romana, aunque históricamente su conflicto con judíos fue más significativo que con cristianos primitivos. En 40 d.C., Calígula había ordenado estatua de sí mismo como Júpiter instalada en templo de Jerusalén, violación fundamental de monoteísmo judío que prohibía imágenes divinas. Solo su muerte previno implementación que habría causado rebelión masiva. Escritores cristianos posteriores incorporaron Calígula en narrativa de emperadores perseguidores, aunque evidencia de persecución específicamente anticristiana bajo su reinado es mínima. Esa apropiación demostró cómo figuras históricas se reconfiguran para servir propósitos ideológicos posteriores. En cultura popular romana, Calígula inspiró género de rumor y chisme que circulaba oralmente. Historias exageradas sobre sus excesos sexuales, crueldad caprichosa y megalomanía religiosa proliferaban en tabernas y baños públicos. Algunas eran verídicas, otras embellecidas, muchas inventadas completamente, pero todas servían función social. Permitían población procesar trauma colectivo mediante narrativa compartida. Contar historias de horror sobre Calígula era manera de afirmar que ese periodo había terminado, que lo peor había pasado. Sin embargo, para víctimas directas, lo peor nunca pasaba completamente. Senadores que sobrevivieron hasta años 50 y 60 de Cristo, décadas después de 41, seguían mostrando efectos. Memorias fragmentarias sugieren que algunos nunca recuperaron capacidad de disfrutar eventos sociales. Banquetes, componente esencial de vida aristocrática romana, permanecían asociados con trauma. Invitaciones generaban ansiedad anticipatoria. Durante comidas, estos hombres sentaban rígidos, hipervigilantes, esperando que normalidad se fracturara en horror. Esa expectativa era respuesta condicionada que décadas no borraban. Las mujeres aristocráticas que habían sido expuestas o utilizadas durante sesiones palatinas enfrentaban estigma adicional. Cultura romana valoraba castitas, castidad femenina, como virtud fundamental de matrona respetable. Mujeres cuya castitas había sido violada públicamente, incluso como víctimas forzadas, perdían estatus social. Algunas fueron divorciadas por maridos que no podían tolerar conocimiento público de la degradación. Leyes matrimoniales romanas permitían divorcio unilateral por parte del marido sin justificación, y varias mujeres asociadas con las sesiones de Calígula encontraron sus matrimonios terminados sumariamente tras su muerte. Sin matrimonio ni dote recuperable, enfrentaban empobrecimiento relativo. Otras mujeres respondieron retirándose a roles religiosos. El sacerdocio femenino ofrecía respetabilidad alternativa fuera del matrimonio. Vestales, a pesar de haber sido contaminadas por Calígula, continuaron su servicio bajo supervisión aumentada. Para algunas víctimas femeninas, vida religiosa ofrecía escape de sociedad que las juzgaba, pero incluso allí la memoria persistía. Ceremonias religiosas en templos donde Calígula había perpetrado sacrilegios llevaban asociaciones traumáticas. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Los hijos de víctimas, segunda generación, heredaban trauma indirectamente. Crecían en hogares donde padres mostraban comportamientos inexplicables, aversión a ciertos lugares, reacciones emocionales desproporcionadas, periodos de depresión profunda sin causa aparente, sin contexto explicativo, porque padres raramente discutían experiencias. Estos niños internalizaban ambiente emocional sin comprenderlo. Algunos desarrollaban ansiedad crónica, aprendiendo del ejemplo parental que el mundo era peligroso impredeciblemente.
Otros se volvían hipercompetitivos, determinados a nunca ser vulnerables como sus padres habían sido. Esta generación entró en vida política durante reinados de Claudio y Nerón con perspectiva formada por trauma heredado. Eran simultáneamente más cínicos sobre poder, habiendo visto sus efectos en sus padres, y más determinados a participar, negándose a ser victimizados pasivamente. Esa tensión produjo cohorte de aristócratas romanos particularmente calculadores y ambiciosos, dispuestos a maniobrar agresivamente por posición porque habían aprendido que pasividad invitaba a destrucción. El reinado de Nerón, comenzando en 54 d.C., ecos de Calígula resonaban perturbadoramente. Nerón inicialmente gobernó moderadamente bajo tutoría de Séneca y Burro, pero gradualmente se volvió más autocrático. Su matricidio de Agripina en 59, sus ejecuciones de rivales políticos, su persecución de cristianos tras incendio de Roma en 64, todo evocaba memoria de Calígula. Senadores que recordaban 37-41 reconocían patrones familiares. Cuando Nerón forzaba actuaciones públicas de aristócratas en espectáculos teatrales, humillándolos mediante participación en actividades consideradas indignas, el eco era obvio. Pero había diferencia crucial. Nerón nunca implementó sesiones sistemáticas de degradación como Calígula. Su crueldad era más caótica, impulsiva, menos metodológicamente diseñada para destrucción psicológica. Esa distinción sugiere que incluso entre tiranos existe gradación. Calígula había descubierto forma particularmente refinada de sadismo que requería personalidad específica e intención deliberada. No todo emperador cruel replicaba ese patrón. La comparación histórica con otros tiranos revela singularidad de metodología de Calígula. Nerón, Domiciano, Cómodo, todos exhibieron crueldad extrema, pero sus métodos tendían hacia violencia directa, ejecuciones, confiscaciones, persecuciones. Calígula fue único en tratamiento de humillación sistemática como herramienta de control política. Esa innovación requería comprensión sofisticada de psicología humana, que destrucción de dignidad puede ser más efectiva que destrucción de vida. Teóricos políticos posteriores, especialmente en Renacimiento, estudiarían Calígula como caso de estudio en tiranía. Maquiavelo, escribiendo El Príncipe en siglo XVI, nunca menciona Calígula directamente, pero sus advertencias sobre crueldad excesiva que genera rebelión claramente referencian casos históricos como ese. La lección era que incluso tirano debe calcular costo-beneficio de terror. Calígula falló ese cálculo. Su sadismo superó utilidad política, creando costos que eventualmente motivaron su asesinato. El debate sobre culpabilidad moral permanece sin resolver históricamente. ¿Fue Calígula responsable de sus acciones si, como evidencia sugiere, sufría de condición neurológica o psiquiátrica? Filosofía romana antigua carecía de concepto de enfermedad mental que mitigara responsabilidad moral. Estoicos argumentaban que razón debía controlar pasiones independientemente de causas biológicas. Entonces, incluso si Calígula sufría encefalitis o condición similar, desde perspectiva romana seguía siendo moralmente culpable por fallar en controlar impulsos. Medicina moderna ofrece contexto adicional sin resolver dilema moral. Si Calígula sufría daño cerebral de encefalitis en 37, eso explicaría cambio de personalidad. Lóbulo frontal, responsable por control de impulsos y empatía, es particularmente vulnerable a encefalitis. Daño allí podría producir síntomas observados: desinhibición, crueldad sin remordimiento, incapacidad de anticipar consecuencias sociales. Pero diagnóstico retroactivo permanece especulativo e incluso, si fuera correcto, no justifica acciones ni alivia sufrimiento de víctimas. La pregunta de prevención es igualmente compleja. ¿Qué instituciones podrían haber detenido a Calígula? Roma
tenía instituciones teóricamente, senado, magistraturas, tradiciones legales, pero todas dependían de voluntad del emperador de respetarlas. Sin mecanismo de remoción, cuando emperador violaba normas, instituciones eran impotentes. El problema fundamental era que Principado, sistema establecido por Augusto, concentraba demasiado poder sin cheques efectivos. Esa concentración funcionaba bajo emperadores benignos o competentes, pero fallaba catastróficamente bajo incompetentes o sádicos. Reformas posteriores intentaron abordar esto. Sistema de adopción para sucesión, donde emperadores elegían sucesores basados en mérito en lugar de sangre, se estableció durante dinastía Antonina en siglo II d.C. Eso produjo secuencia de emperadores relativamente competentes: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, pero sistema dependía de cada emperador haciendo elección sabia, y colapsó cuando Marco Aurelio eligió a su hijo Cómodo, quien devolvió al patrón de tiranía caprichosa. El legado arquitectónico de Calígula fue mayormente borrado. Estructuras que había construido fueron renombradas o demolidas bajo damnatio memoriae. El puente de barcos a través de Bahía de Nápoles fue desmantelado inmediatamente. Templos dedicados a su culto divino fueron reconfigurados para otros dioses. Roma física mostraba pocas trazas de su reinado, pero paisaje psicológico había sido alterado permanentemente. Los lugares donde ocurrieron sesiones palatinas, específicamente salas en el Monte Palatino, adquirieron asociaciones que persistían. Incluso décadas después, ciertos espacios provocaban reacciones en quienes recordaban. Literatura posterior desarrolló tropos sobre malos emperadores, basados parcialmente en Calígula. El arquetipo del tirano degenerado, sexualmente desviado, religiosamente impío, se convirtió en figura recurrente. Cuando autores cristianos describían perseguidores romanos, incorporaban elementos del retrato de Calígula, incluso cuando emperador específico no los exhibía históricamente. Esa fusión creó imagen compuesta de maldad imperial que oscureció especificidades históricas. El impacto en derecho romano fue sutil, pero significativo. Juristas desarrollaron teoría de actos imperiales que podían ser invalidados retroactivamente si emperador era declarado enemigo público póstumamente. Eso permitió deshacer legislación de Calígula sin cuestionar autoridad imperial en general, pero también estableció precedente peligroso. Legitimidad podía ser revocada retroactivamente por sucesores. Eso creaba incertidumbre sobre permanencia de cualquier decisión imperial. Para comunidades provinciales, especialmente en Oriente helenístico, donde culto imperial era central a organización cívica, muerte de Calígula creó confusión. Ciudades habían erigido templos y establecido festivales en su honor como Dios viviente. ¿Qué hacer con esas instalaciones después de damnatio memoriae? Algunas comunidades simplemente rededicaron templos a Claudio. Otras los abandonaron, dejando estructuras vacías que recordaban físicamente el culto fallido. Esos templos vacíos se convirtieron en símbolos locales de falibilidad de poder imperial. Económicamente, el reinado de Calígula fue desastroso. Gasto extravagante en proyectos como Puente de Nápoles, juegos magníficos y donativa a pretorianos, agotó tesoro que Tiberio había acumulado cuidadosamente. Claudio heredó finanzas imperiales en crisis, requiriendo aumento de impuestos que generó resentimiento provincial. El costo económico de tiranía extendía más allá de sufrimiento directo, afectando millones que nunca habían interactuado con Calígula personalmente. Las familias de senadores ejecutados bajo Calígula enfrentaban problemas prácticos de herencia. Confiscaciones habían transferido propiedades a tesoro imperial. Claudio devolvió algunas, pero no todas.
usando propiedades confiscadas para recompensar partidarios. Eso creaba clase de aristócratas empobrecidos, descendientes de familias orgullosas que habían perdido riqueza y estatus. Algunos de estos se volvieron enemigos perpetuos del Principado, núcleo de resistencia republicana que persistiría durante siglos. La memoria cultural de Calígula evolucionó con cada generación. Para aquellos que lo recordaban directamente, era trauma personal. Para sus hijos, era historia familiar de horror. Para nietos, era anécdota histórica. Para generaciones posteriores bajo Imperio Tardío, era mito moral. Cada iteración perdía especificidad mientras ganaba significado simbólico. Eventualmente Calígula se volvió arquetipo más que persona histórica, representando idea de poder corrupto absolutamente. En tradición cristiana medieval, Calígula fue incorporado en narrativas de emperadores romanos paganos como enemigos de fe verdadera. Aunque históricamente su impacto en cristianismo primitivo fue mínimo, literatura hagiográfica lo presentaba como perseguidor. Esa recontextualización demostró cómo figuras históricas son apropiadas para propósitos ideológicos posteriores que divergen de realidad original. El Renacimiento redescubrió textos clásicos sobre Calígula, especialmente Suetonio. Humanistas leían estas biografías como advertencias sobre tiranía y ejemplos de corrupción moral. Shakespeare, aunque nunca escribió obras sobre Calígula, incorporó elementos de emperadores romanos tiránicos en personajes como Ricardo III. La influencia era indirecta pero pervasiva. Calígula se convirtió en referencia cultural para poder sin restricción moral. Pensadores de Ilustración usaron Calígula en argumentos sobre necesidad de cheques institucionales. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, citaba emperadores romanos, incluyendo Calígula, como evidencia de que poder ejecutivo sin balance legislativo o judicial inevitablemente se corrompe. Los padres fundadores estadounidenses, influenciados por esos argumentos, diseñaron sistema constitucional específicamente para prevenir concentración de poder estilo Calígula. En modernidad, estudios psicológicos han intentado diagnosticar a Calígula retroactivamente. Propuestas incluyen trastorno de personalidad narcisista, psicopatía, daño cerebral por encefalitis, incluso hipertiroidismo. Cada diagnóstico ofrece framework explicativo, pero permanece especulativo. La evidencia histórica es insuficiente para diagnóstico definitivo según estándares médicos modernos. Lo que permanece claro es que comportamiento de Calígula, independientemente de causa, produjo sufrimiento masivo y reveló vulnerabilidades estructurales del sistema político romano. Las víctimas que nunca compartieron sus historias públicamente llevaron trauma a tumbas. No hay memorias sobrevivientes de senadores describiendo experiencias en sesiones palatinas. Ese silencio no fue accidental, sino estructural. Roma antigua carecía de espacios para testimonio de víctimas. Cultura valoraba estoicismo y autocontrol sobre expresión emocional. Admitir victimización violaba normas de dignitas que definían identidad aristocrática. Entonces trauma permanecía privado, procesado individualmente sin validación colectiva. Esa falta de testimonio creó vacío histórico. Conocemos que ocurrieron horrores, pero detalles precisos se perdieron. Historiadores posteriores llenaron vacío con especulación, que generó narrativas exageradas. Separar hecho de embellecimiento es imposible completamente. Lo que permanece indisputable es que patrón de comportamiento de Calígula traumatizó élite romana suficientemente para alterar cultura política durante generaciones. El paralelo moderno más cercano a sesiones palatinas de Calígula podría ser regímenes totalitarios del siglo XX que usaban humillación sistemática como herramienta de control.
Sesiones de lucha en China maoísta, donde víctimas eran forzadas a confesar crímenes ante audiencias hostiles. Purgas estalinistas, donde oficiales debían denunciar colegas sabiendo que ellos serían siguientes. Regímenes que comprendieron que destrucción psicológica puede ser más efectiva que violencia física para control social a largo plazo. Pero incluso esas comparaciones son imperfectas. Calígula operaba en contexto premoderno sin ideología totalitaria justificatoria. Sus acciones parecen haber sido motivadas por sadismo personal más que objetivo político sistemático. Eso, de cierta manera, las hace más perturbadoras. No había lógica política, solo expresión de crueldad sin restricción. En última instancia, el legado de Calígula es advertencia sobre fragilidad de civilización. Roma en 37 d.C. era civilización más avanzada de su época. Leyes sofisticadas, arquitectura monumental, literatura refinada, filosofía compleja. Pero todo eso no protegió contra descenso en barbarismo cuando salvaguardias institucionales fallaron y individuo sin restricción moral obtuvo poder absoluto. La sofisticación cultural es defensa insuficiente contra tiranía sin checks institucionales efectivos. Las víctimas de Calígula merecen ser recordadas no como estadísticas en historia de tiranía, sino como individuos que soportaron horror diseñado específicamente para aniquilar su humanidad. Que preservaran memoria, incluso fragmentariamente, que transmitieran advertencia a generaciones futuras, que sobrevivieran psicológicamente en grado suficiente para continuar funcionando, representa triunfo de resiliencia humana. Su legado es testimonio de que dignidad persiste incluso cuando cada estructura social conspira para destruirla y que verdad histórica eventualmente emerge sin importar cuán profundamente sea enterrada por aquellos en poder. En silencio impuesto sobre sus experiencias, gritaron más fuerte que cualquier denuncia pública. Que la memoria es resistencia, que testimonio es justicia, y que recordar a víctimas es honrar su humanidad que tiranos intentaron borrar.